¿Cuál fue el matrimonio que terminó en divorcio en tiempo récord? Historia 1. Antes trabajaba como mesero en una empresa de catering para bodas. En una ocasión, durante una boda en particular, llegó el momento del discurso del novio. Empezó diciendo algo como: quisiera decir lo hermosa que es mi nueva esposa y lo mucho que quiero pasar la vida con ella. Pero, como ha estado viendo al padrino a escondidas por más de un año, mejor no lo haré. Ahí mismo se desató un caos total. La familia del novio comenzó a atacar al padrino tanto con palabras como físicamente. La novia estaba en plena crisis nerviosa, totalmente fuera de sí, y nosotros, el personal, nos quedamos paralizados sin saber ni qué hacer, completamente en shock. Mientras todo esto pasaba, el novio solo tenía una expresión satisfecha, como si disfrutara el caos que había provocado. Él ya sabía que ella le estaba siendo infiel. Sabía que podía anular el matrimonio y decidió exponerla frente a todos sus conocidos en ese momento. Historia 2. En la recepción, la dama de honor soltó la bomba, que ella había tenido un encuentro con el novio. La novia no dudó ni un instante y le propinó un puñetazo en el rostro. De inmediato canceló la boda. Así, la celebración apenas duró 3 horas, pero más tarde se reveló que la dama de honor no había estado con el novio. Era producto de su envidia hacia la novia. La novia intentó limar asperezas con el novio, pero su respuesta fue un golpe igual de contundente, tan fuerte que le fracturó la nariz, y le lanzó un rudo adiós, diciéndole que se fue. Diablo. Historia 3. Una semana, un familiar estaba casado con un hombre que había recibido un trasplante de riñón. Durante casi 2 años, él no pudo trabajar y estuvo al borde de la muerte. Mi familiar terminó trabajando en 2 empleos para mantener la casa y salvar el matrimonio. Mientras iba todos los días al hospital para chequear cómo estaba él. Finalmente, él consiguió un donante cuando parecía que ya no había esperanza. Se recuperó y apenas 3 meses después, le dijo a mi familiar que había conocido a una chica de 21 años, madre soltera en Filipinas, y que quería su bendición para empezar de nuevo. Todo esto después de 15 años de matrimonio. Él tenía poco más de 60 años y mi familiar andaba en los 50. Sí, la situación era realmente así de grave. Historia 4. Antes tocaba en una banda y solíamos conseguir todo tipo de presentaciones. En una ocasión teníamos que tocar en una boda. Estábamos sentados un poco detrás del escenario, y la familia de los novios se sentó justo enfrente nuestro. Como en todas las bodas, hubo varios discursos. El padre de la novia, el padre del novio y así sucesivamente. Pero cuando llegó el turno del novio para hablar, todo cambió de golpe. Se levantó y con un tono desafiante le preguntó a su ahora esposa legal dónde había estado la noche anterior. Ella dio una respuesta complicada, tratando de salir del paso. Luego volteó a mirar a su mejor amigo y le preguntó dónde había estado él esa misma noche. De repente, le dio un puñetazo de lleno y salió caminando sin decir nada más. Según me contaron, el novio quería tener una charla con su mejor amigo sobre la boda, pero cuando llegó, vio el auto de su prometida estacionado en la entrada. Sigilosamente, se acercó y descubrió a su futura esposa con las piernas abiertas y en plena intimidad con su supuestamente mejor amigo. Fue el matrimonio más corto que he visto en mi vida. Historia 5. El primer matrimonio de mi papá duró apenas unas horas. Apenas llegaron de la recepción, ella armó un gran escándalo porque el tío de él, que había viajado casi 320 kilómetros para la boda, se iba a quedar en su casa de 3 habitaciones. Y eso que ese tío, desde que mi papá tenía 13 años, lo había criado, apoyado con sus estudios, ayudado a conseguir trabajo y le había abierto las puertas de su casa. Pero mi papá no lo pensó 2 veces. Le dijo que regresara con sus papás y nunca volvió a hablarle. Historia 6. Una de mis compañeras de trabajo vivió una situación increíblemente caótica con la boda de su hija. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde y la recepción sería en un parque al aire libre. Todo transcurría con normalidad hasta que, justo cuando la pareja comenzaba a cortar el pastel nupcial, la celebración se vio abruptamente interrumpida por la llegada de la policía. Habían descubierto una considerable cantidad de sustancias ilegales ocultas en una bolsa estica al fondo de un recipiente con ensalada de papa. De inmediato, detuvieron al novio, le colocaron las esposas y se lo llevaron bajo custodia. La novia y su madre hicieron todo lo posible por revertir la situación. Ya entrada la noche, lograron reunir la fianza para liberarlo. A pesar del revuelo, la novia estaba resuelta a continuar con la luna de miel. Cerca de las 2 a.m. Cuando el novio salió en libertad, ella lo llevaba en el asiento del copiloto. En un semáforo en rojo, él simplemente abrió la puerta y se esfumó sin que ella pudiera verlo de nuevo.
Para añadirle más pesar, la mamá perdió el dinero destinado a la fianza y la novia se vio obligada a solicitar la nulidad del matrimonio. Créeme, yo estuve ahí, fui testigo de todo y hasta tuve la responsabilidad de notarizar los documentos de la nulidad, una historia que jamás podré olvidar. Historia 7. La verdad es que no vi cómo terminó todo. Solo me enteré de segunda mano porque conocía a algunos de los involucrados. Perdón si está un poco confuso, fue hace ya como 10 años. Todo comenzó con una pareja que aún sigue junta, Clint y Dina. Fui a su boda con mi familia porque Clint era un amigo de la familia desde hace mucho tiempo y además colega de mi papá. Ahí fue donde conocí a Maddie, la hermana de Dina. Ella tenía una energía muy intensa y parecía fascinada conmigo. Creo que a cierto tipo de personas siempre les caigo así. Unos años después, mis padres tenían la costumbre de ir al Texas Roadhouse local durante la hora feliz. Era donde se juntaba todo su grupo de amigos, incluyendo a los bartenders. Entre los clientes había un tipo llamado Matt, que ellos no conocían. Resulta que Matt conoció a Maddie y conectaron tan bien que se fueron a Las Vegas y se casaron. Cuando Matt fue a ese lugar a pedir algo después de la boda, la bartender que estaba ese día era una amiga nuestra. Ella se enteró de la boda por Facebook. Pero como él no había vuelto en 1 o 2 semanas, le escribió para felicitarlo y preguntarle cómo iban las cosas. Entonces él le lanzó una mirada y le dijo que estaba tramando una anulación. ¿Por qué? Porque Maddie intentó atropellarlo con el carro y no fue por accidente, fue con toda la intención. La gente que suele quedarse fascinada conmigo generalmente anda muy loca. Él nunca tuvo oportunidad. No sé qué pasó con Maddie después de eso. Pero la historia completa me la contaron cuando mis padres fueron a la hora feliz y la amiga bartender no podía contenerse de contarles lo que había pasado. Y claro, sabiendo que Maddie tenía relación con el colega de mi papá, todo tomó aún más sentido. Historia 8. Fui a la preparatoria con una chica, a quien llamaré chica A, y un chico, Guy B. Ellos estuvieron juntos durante un tiempo en la escuela. Y poco después de graduarnos, se casaron. Yo estuve en esa graduación. La boda fue hermosa, y como Guy B estaba en la Fuerza Aérea, enseguida se mudaron a Alemania. Chica siempre había sido de esas personas que soñaban con viajar por el mundo y salir del pueblo apenas terminara la preparatoria. Así que esta parecía la oportunidad perfecta para ella. Poco antes de la boda empezaron a correr rumores por nuestro pequeño pueblo, que decían que Chica había sido vista con otro chico varias veces mientras Guy B estaba haciendo su entrenamiento en otro estado. Guy B se enteró, pero aún así decidió seguir adelante con el matrimonio y después de la ceremonia, partieron rumbo a Alemania. Yo estuve siguiendo cómo iba su matrimonio a través de las historias y publicaciones en Instagram durante algunos meses. Noté que Chica ya no aparecía en las stories ni posts de Guy B. Todos en el pueblo llegamos a la conclusión de que Chica había usado a Guy B para cruzar el charco y vivir en Europa. Pero la mayor sorpresa de toda esta historia es que Chica ahora está en una relación con una chica que conoció en Alemania. Así que no solo se las arregló para llegar a Europa gracias a Guy B, sino que ahora vive una relación aparentemente feliz con otra mujer. No me imagino cómo debe sentirse Guy B ante todo esto. Historia 9. Fui uno de los padrinos en esa boda. Y apenas había pasado un minuto después de que anunciaron a los nuevos esposos cuando él decidió que no podía seguir adelante y salió corriendo de la iglesia. Su mejor amigo y yo lo seguimos para ver qué pasaba. Resulta que él estaba metido en un lío serio. Había estado desviando mucho dinero y justo estaba siendo investigado por eso. No quería que ella tuviera que pasar por todo el infierno que él sabía que se venía. Al final, fue condenado a 6 años de prisión. Cuando salió, volvió con ella y siguen juntos hasta hoy, pero ella no quiere casarse con él después de toda la vergüenza que le hizo pasar. Historia 10. Un conocido de mi esposo, con quien solía tener una amistad, comenzó una relación con una chica mucho más joven que él. Él tenía 26 años y ella apenas 17. Él le era infiel de manera constante. Cada vez que alguien se lo mencionaba, él lo negaba rotundamente y ella le creía sin cuestionar. En una ocasión, ella encontró una tarjeta en el auto de él que celebraba el primer aniversario con una de sus otras parejas. Él aseguró que sus amigos la habían colocado ahí como una broma de mal gusto. Más adelante, el grupo de amigos descubrió su perfil en una aplicación de citas en línea, donde aparecía en una imagen completamente expuesta. Él le dijo que se trataba de una exnovia intentando separarlos. Lo sorprendente era cuánto ella confiaba en sus explicaciones. Luego se comprometieron. Al parecer, durante la noche de despedida de soltero, él llevó a 3 mujeres de compañía a su habitación en el hotel.
Se casaron, pero la relación duró menos de un mes. Ella descubrió que tenía una enfermedad de transmisión sexual que él había contraído durante la luna de miel. Ella publicó en Facebook una captura de pantalla de una conversación por mensajes entre él y su mejor amigo. En ella, su amigo le sugería negar toda responsabilidad por la enfermedad y culparla a ella de infidelidad para desviar la culpa. La publicación desató un escándalo enorme. Sus amigas etiquetaban a sus novios diciendo, «Ojalá no supieran de esto». Y todos respondían con, «No amor, claro que no». Esto ocurrió en una época donde prácticamente tenías a todos tus conocidos en Facebook. Así que todo el pueblo se volvió espectador de este verdadero culebrón que se desarrollaba en tiempo real. Historia 11. Mi prima tuvo una boda enorme, muy elaborada, pero que apenas duró un mes. Esto pasó cuando yo tenía como 5 o 6 años, y recuerdo que sentí una alegría inmensa cuando se anuló el matrimonio. La razón era porque yo iba a ser la niña de las flores. Pero al final ella cambió de opinión y prefirió a 2 de mis otros primos para ese papel, dejándome fuera por razones tontas de política familiar. Todos teníamos la misma edad, pero algunos miembros de la familia parecían querer excluirme, y eso me dejó profundamente triste. Ni siquiera pasar horas en los juegos arcade lograba devolverme la sonrisa. Fue justo entonces cuando creo que comenzaron a arraigarse mis dificultades para conectar con los demás. Mucho tiempo después, cuando ya tenía 32 años, descubrí lo que realmente había sucedido durante ese breve mes de matrimonio. Mi prima había llamado a mi tío en un estado de desesperación, suplicándole que la ayudara porque su esposo había perdido todo control. Había destrozado la casa por dentro y la había sometido a violencia física hasta dejarla sangrando y cubierta de moretones. Por eso, le otorgaron el divorcio sin ningún inconveniente. Después de eso, ella se aisló por un tiempo, aunque nadie sospechaba que estaba atravesando un calvario silencioso ni que su integridad estaba en riesgo. Al saber todo eso años después, mi perspectiva sobre la situación cambió por completo. Ella actuó con valentía y estoy profundamente agradecido de que haya buscado apoyo en mi tío. Ahora está bien. Volvió a casarse como 7 años después y llevan un buen tiempo juntos, además de ser padres felices. Historia 12. Unos 10 minutos, nada más. Mi amigo se casó en una ceremonia muy íntima, solo con la familia cercana. Justo después de las fotos, en pleno evento, su ahora esposa llamó a un amigo para que trajera las flores para la gran recepción que tendrían después. Había un problemita logístico que tenían que resolver. Ella fue a tomarse fotos con sus padres y le pasó el teléfono a mi amigo. Él terminó la llamada, colgó, y como la llamada fue desde la conversación de mensajes entre ellos, justo cuando terminó, aparecieron sus textos en la pantalla. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que se estaban mandando mensajes subidos de tono esa misma mañana, mientras ella se arreglaba el cabello y maquillaje para la boda. La verdad es que llevaban meses viéndose a escondidas. En ese momento se canceló la boda. Rompieron el acta matrimonial antes de que siquiera fuera registrada, y así terminó esa relación de 8 años. Historia 13. Tuve un cliente que ni siquiera pudo pasar la recepción. Antes de que sus respectivas familias se enfrascaran en un enfrentamiento enredado en alcohol, donde volaron botellas y sillas por doquier. La pelea fue tan encendida que terminó con la llegada de la policía para poner orden. 8 personas fueron detenidas y el mismo número acabó en urgencias. En medio del desorden, el novio y el padre de la novia se enredaron en un altercado en la pista de baile, para finalmente compartir la misma celda. El lunes siguiente, el novio llegó a mi oficina buscando un divorcio, aunque terminé ayudándolo a obtener una anulación. La novia, por su parte, arrojó los anillos al techo del lugar y desde entonces siguen buscándolos. Él fue un buen cliente. Durante los 6 años siguientes le gestioné 2 divorcios más. Después se sumó a un programa de 12 pasos y decidió quedarse soltero. Historia 14. Hace algunos años fui a una boda de una pareja que llevaba apenas 3 meses juntos. Justo el día de la ceremonia, mientras la novia se estaba arreglando y maquillando, recibió un mensaje de texto con un «Hola, amiga» que, para sorpresa de todos, era de la prima del novio. Sí, resultó que él tuvo un amorío con su prima justo cuando la novia estaba en su despedida de soltera. Ella se enteró y no dudó en confrontarlo frente a todos, justo mientras él estaba pronunciando sus votos. Fue un momento realmente caótico y muy incómodo, hecho que a todos los presentes. Historia 15. Yo estaba a cargo de un restaurante que también alquilábamos como espacio para eventos. Un tipo se casó a las 5 de la tarde. Y a eso de las 9 lo encontraron en la suite de la novia con su ex, que ni siquiera estaba invitada a la boda. La boda fue un domingo y, para colmo, la esposa anuló el matrimonio al día siguiente, lunes.
A finales de esa misma semana, el papá de ella me contó todo y me dijo que durante meses habían tratado de convencerla de que no se casara. Una locura. Historia 16. Una hora. Dijeron, sí, acepto, llegaron a la recepción, pero él perdió totalmente el control apenas entró y dijo que no podía seguir, rompió el papel y salió corriendo. Ella quedó en shock. Resulta que su amigo, que era el oficiante, ni siquiera había enviado los papeles todavía. La verdad, eso debería haber sido una señal de alerta. Una semana después él intentó regresar, suplicándole que lo perdonara. Ella, sin pensarlo dos veces, le tiró un balde de agua en la cabeza y le dijo que mejor se largara. Por un momento fue gracioso ver cómo se sacudía el agua, como los perros cuando se mojan. Historia 17. Apenas había transcurrido un poco más de una hora desde que dijeron, sí, acepto, cuando durante la recepción, el padrino, ya embriagado, decidió revelar en su discurso que había mantenido una relación oculta con la novia. Desde que la pareja se comprometió, hace 2 años, el padrino y el novio eran amigos inseparables desde la infancia. Y yo, como hermano de la novia, sentí una mezcla de indignación y vergüenza. Pero, la verdad, fue todo un espectáculo ver a mi papá descargar su furia con un golpe contundente sobre el padrino. Historia 18. Todo comenzó hace unos 6 meses, aunque la historia se remonta mucho más atrás. Esta pareja estuvo junta cerca de 10 años. Se casaron en agosto, y para diciembre ella quedó embarazada. Pero apenas en febrero, el esposo le confesó a su esposa que estaba enamorado de una amiga en común, una mujer que le llevaba 10 años menos. Sorprendentemente, ambos aceptaron darle una oportunidad a esa relación a 3. Un día, ella llegó a casa y encontró un protección usado en su habitación, hecho que detonó su pérdida de control. La situación se volvió tan tensa y desgarradora que ella decidió interrumpir el embarazo. Y finalmente su vínculo terminó en divorcio. Lo irónico es que durante todos esos años juntos, antes de casarse, el esposo jamás sospechó que ella le había sido infiel en varias ocasiones. Después de la ruptura, ella terminó siendo la otra en otra relación, aunque esa historia también acabó mal, cuando el hombre decidió ponerle fin. Un año después, la vida dio un giro aún más inesperado. El exesposo se volvió a casar con la mujer que le llevaba 10 años y ahora tienen un hijo juntos. En cuanto a ella, también rehizo su vida en matrimonio, aunque nadie sabe si su nuevo esposo conoce su pasado de deslealtades y su experiencia como la tercera en una relación. Historia 19. Como musulmanes, el nikah es la ceremonia que marca oficialmente el inicio del matrimonio. En esta ocasión, el nikah se realizó en privado, y luego los novios salieron y se sentaron en el escenario. Mientras estaban ahí, la mamá del novio les llevó comida, pero por accidente derramó curry sobre el vestido de la novia. En ese instante, la novia soltó una grosería, y el novio se levantó de inmediato diciendo que la divorciaba por faltarle el respeto a su madre. Después de eso, todos simplemente comieron, y ambas familias se fueron a casa. Así que bueno, la boda literalmente duró como 1 hora. Historia 20. En mi caso, bastaron menos de 6 meses con ese cambio repentino de actitud para darme cuenta de que había cometido un gran error. Pero pasaron casi 2 años y medio más antes de que lograra superar la vergüenza y presentar la demanda de divorcio. Cuando intenté hablar con él, me soltó algo que nunca olvidaré. Ya te conquisté, ahora que estamos casados no tengo que seguir cortejándote. No quería verme después del trabajo, esperaba que yo hiciera la cena todas las noches pero se negaba a sentarse a comer conmigo. No quiso salir a festejar mi cumpleaños y ni siquiera me acompañó a ver a mi abuelo moribundo. Solo quería jugar videojuegos y andar con sus amigos. Después del divorcio, conoció a una mujer muy buena gente, pero le hizo lo mismo a ella. Tuvieron un hijo juntos, así que ella aguantó un poco más buscando salvar el matrimonio, hasta que finalmente comprendió que era mucho mejor dejarlo y seguir adelante sin él. Historia 21. No literalmente, pero sin duda fue la forma más rápida en la que me he dado cuenta de que un matrimonio iba a terminar. Estaba en la boda de mi primo, y durante la recepción, su esposa dijo: supe que él era el indicado cuando me pidió matrimonio 3 veces. Después de la tercera, simplemente tuve que decir que sí, era tan insistente. Ese fue el primer signo, y ya indicaba que esto jamás debería haber pasado. La verdad, fue algo muy raro de decir. Luego, como si fuera una señal más, justo pasó un tornado por el pueblo. Estábamos en Dakota del Sur y tuvimos que refugiarnos dentro del edificio donde estábamos por unos 20 minutos mientras pasaba. Esa fue la segunda señal. El matrimonio duró un par de años, pero todos los que fuimos a esa boda nos quedamos con una sensación extraña. Sobre todo después de ese comentario, como lo dijo, y claro, el tornado, un presagio terrible.
Ella tenía bipolaridad sin diagnosticar y terminó volviéndose completamente inestable con él. Ojo, no culpo su problema mental, solo es parte de la historia. Se divorciaron 2 años después, y ahora él está felizmente casado con otra mujer igual de particular. Creo que él tiene un tipo definido. Historia 22. Tuve un amigo que se casó, y esa misma noche, cuando fueron a su apartamento después de la recepción, se llevaron una gran sorpresa. Al llegar, se encontraron con que los 2 hermanos de ella estaban ahí, y le impidieron entrar. Lo único que aparecía en el contrato de arrendamiento era el nombre de él. Así que legalmente ese era su lugar. Resulta que un mes antes de la boda, ella había tomado la decisión de no casarse realmente con él, pero quería la fiesta y, claro, los regalos. La situación terminó tan mal que él tuvo que dormir en su carro esa noche. Además, para poder recuperar su departamento, tuvo que llamar a la policía para que los sacaran de ahí. Al final, como ella nunca firmó el acta de matrimonio, técnicamente nunca estuvieron casados. Una locura completa. Historia 23. Fui como acompañante de un amigo a la boda de su hermana. Después de la ceremonia, cuando nos dirigíamos a la recepción, ella llamó a todos para anunciar que iba a pedir la anulación del matrimonio. Resulta que encontró algo en el teléfono de su esposo justo después de casarse. Sin embargo, nos dijo que disfrutáramos la fiesta porque al fin y al cabo ya estaba pagada. Nunca supe exactamente qué fue lo que vio en el teléfono. Pero lo que sí puedo decir es que la comida en la recepción estuvo excelente. Y, aunque había motivos para que hubiera un drama enorme, la anulación se hizo de forma rápida y sin mayores complicaciones. Historia 24. Hace años, cuando uno de mis primos lejanos estaba por irse a la universidad, hubo una situación realmente inesperada y hasta absurda. Resulta que una fotografía suya se casó con la de una chica que él ni siquiera conocía, en una ceremonia que ninguno de los dos supo que existió. Todo pasó en la tierra de nuestros ancestros, donde sus padres, que se encontraron por casualidad en un templo, comenzaron a mostrarse fotos y a contar historias sobre sus hijos. Tan rápido como surgió la conversación, acordaron unir a las familias y un sacerdote estaba ahí mismo para oficiar una boda express, sin que los jóvenes se enteraran. Cuando los chicos se enteraron de lo ocurrido, cada uno por separado confesó que aquello no iba a funcionar porque ya tenían pareja en secreto. Pero, obviamente, la noticia de que ellos estaban casados sin saberlo causó un escándalo enorme. En esos tiempos, el hecho de que jóvenes salieran con alguien y peor aún, quizás tuvieran intimidad antes del matrimonio se veía como un desastre total. Los padres reprocharon duramente que crecer en el Reino Unido había arruinado los valores familiares. Y claro, se culparon unos a otros, echándose la culpa de la vergüenza que les habían traído. El sacerdote no pudo soportar la falta de respeto. Indignado, sacó a todos del templo. Otros feligreses también mostraron su enojo, molestos por cómo insultaron a la familia, al templo, al sacerdote y a Dios. La noticia corrió rápido y llegó a toda la extensa familia repartida por el mundo, siendo vergüenza la palabra que más se repitió. Décadas después, esa historia sigue viva en las reuniones familiares grandes con comentarios sarcásticos y miradas de reojo. Si acaso las dos familias se cruzan en el templo o en algún evento masivo en el Reino Unido, vuelven a saltar las críticas y no faltan los reproches. Mi primo nunca pudo superar el tema y por lo que escuché, la chica tampoco. La gente está loca de remate. Historia 25. Un mes, tengo un primo lejano que se casó con una chica de una familia acomodada. Y desde la boda comenzaron a surgir señales de alerta por varios motivos. Primero, ambos tenían serios problemas con sustancias muy fuertes, especialmente crack, aunque después supe que había muchas otras dificultades que desconocía en ese momento. Segundo, mi primo tenía problemas para mantener un empleo, sin duda por su dependencia, y su prometida, ya esposa, vivía del dinero de su familia sin necesidad de trabajar. Su familia les proporcionó una casa linda y otros lujos, así que no había mucha presión económica. Tercero, la chica era increíblemente arrogante y despectiva con todos nosotros, y se notaba claramente que no tenía intención de tratar a mi primo con respeto. No sé qué pensaban mi tío y tía, pero dieron luz verde para la boda. Solo unas semanas después supe que habían tenido peleas muy intensas y se separaron. Según el hermano de mi primo, que guarda un profundo rencor tanto contra su cuñada como contra su propio hermano, firmaron el divorcio y mi primo terminó tras las rejas por episodios de violencia. Cortó todo vínculo con él, y creo que hasta hoy mantienen ese silencio, pues después de años intentando tenderle la mano, terminó por desistir. Fue triste ver cómo todo se desmoronaba.
No estoy seguro, pero recuerdo que una vez, mientras navegaba por Facebook, varias voces lo acusaban de engaños y trampas, así que supongo que las cosas no mejoraron tras su salida. La última noticia que tuve, hace varios años ya, fue que lograron reconciliarse y están criando a sus hijos en silencio, como dijo mi mamá, sin rodeos. Dos almas naufragadas que al final descubrieron que están hechas la una para la otra. Una parte de mí espera que por fin hayan encontrado la madurez, pero honestamente ya no sé qué pensar ni qué estará pasando. Historia 26. Cuando yo era niño, mi abuela se volvió a casar. El hombre con quien se casó vivía a varias horas de distancia. La semana antes de la boda, la ayudamos a mudarse a la casa de él. Ella regresó a su propia casa y se quedó ahí hasta el día de la boda, que la hizo en el patio de su casa. Al día siguiente de la boda, él se volvió solo a su casa, y una semana después fuimos a recoger todas las cosas de ella. No sé bien qué pasó, pero durante la fiesta recuerdo que hubo una discusión. Ella solía bromear, diciendo que ni siquiera había terminado de secarse la tinta en el papel del matrimonio. Historia 27. Tenía un amigo en la universidad que se casó con una mujer 2 años después de graduarse. Los dos eran grandes consumidores de alcohol. Y lo mismo pasaba con sus familias, además de sus enormes familias extendidas. Fuimos a la boda que se celebró en el salón de eventos de un hotel Holiday Inn local. Era el típico evento con cerveza de barril y tragos baratos y limitados, y todos se soltaron de verdad. Cuando mi novia y yo estábamos por irnos después de la recepción, escuchamos un ruido y vimos que estaba empezando una pelea. Creo que era un grupo de primos de él contra los hermanos de ella. Tomé de la mano a mi novia, nos alejamos y nos pusimos a reír viendo cómo el caos seguía su curso. En el momento más intenso, había como 15 o 20 personas peleando. Los novios intentaban detener todo, pero el novio también lanzaba golpes bajos a la familia de ella. En medio del desmadre, comenzaron a gritarse frente a todos justo cuando llegó la policía y la pelea finalmente terminó. Ella se fue con sus padres y él se quedó solo en la habitación. Al día siguiente discutieron todo el día y ella decidió irse a casa de sus padres. Apenas unos días después, uno de los dos pidió el divorcio. Recuerdo que mi novia me dijo, nunca había visto algo así, y yo le respondí, pocas personas lo han visto. Triste, pero fue todo un espectáculo para observar. Historia 28. Me encontré en medio de una boda que parecía sacada de una película, aunque era la vida misma. Resulta que la noche anterior, el novio había intentado acercarse a una bailarina en su despedida de soltero, gesto que no inspiraba confianza alguna. La novia, por su parte, luchaba contra su adicción y se había llevado medicinas del hospital donde trabajaba. Justo el día de la boda, ella estaba completamente bajo efecto de sustancias, pero lo más complicado ocurrió durante el discurso de la dama de honor, cuando la verdad salió a la luz ante todos. Al día siguiente, el novio fingió que la llevaría a un lugar para comer de manera casual, pero en realidad la dejó en una farmacia para que se sometiera a una prueba de detección. Él culpó al hermano menor de ella, quien llevaba una vida sobria, por el resultado adverso. Esa misma noche, el novio tomó un vuelo lejos y al día siguiente ya había iniciado los trámites de separación. Una historia intensa, cargada de traiciones y secretos que nadie había sospechado. Historia 29. Solo alrededor de 21 días, conocí a una chica en la universidad que se casó con el chico con el que había estado desde el primer día de la orientación para estudiantes de primer año. Para cuando eran segundo semestre ya estaban casados. La boda fue justo antes de que comenzaran las clases de nuevo, pero lo que escuché después fue que ella se fue a vivir a los dormitorios con sus antiguas compañeras y él se mudó solo a la residencia para estudiantes casados. Resulta que ella ya había iniciado los trámites para anular el matrimonio. Nunca supe todos los detalles, pero por lo que entendí, él empezó a mostrar comportamientos muy controladores justo después de casarse y ella no dudó en salir corriendo. La universidad era muy religiosa, de esas cristianas bastante estrictas, así que no me sorprende que haya pasado algo así. Hoy en día ella trabaja para Disney en sus cruceros y está disfrutando la vida como nunca, se la está pasando increíble. Historia 30. Se casaron en abril y para agosto ya habían iniciado el trámite de divorcio. El novio conoció a la novia gracias a su mejor amigo. Resulta que ese mejor amigo estaba enamorado de la novia, pero era muy tímido y no se atrevía a hacer nada al respecto. Entonces el novio le preguntó si podía invitarla a salir, porque él también sentía algo por ella. Nadie mejor amigo accedió sin problema. Así, el novio y la novia comenzaron a salir y estuvieron juntos durante 3 años, mientras vivían en la misma casa que el mejor amigo. Pasaban mucho tiempo juntos, eran muy buenos amigos y parecía que todo iba de maravilla.
Pero todo cambió cuando la novia y el novio se casaron. La boda fue hermosa y el mejor amigo fue el testigo principal. Sin embargo, 3 meses después, el novio me confesó que solo se habían casado porque creían que eso arreglaría los problemas en su relación. Resultó que, en realidad, la novia sí tenía sentimientos por el mejor amigo y terminó dejando al novio. La novia y el mejor amigo estuvieron saliendo por 1 año. Pero el estrés que generó el divorcio terminó afectando su relación y poco a poco se fue apagando. El novio y el mejor amigo habían sido amigos por 10 años y compañeros de cuarto por 5, pero ahora ni siquiera se hablan. Él fue el primero de mis amigos en casarse, y yo lloré en su boda pensando en lo increíble que sería el futuro para ellos. Ahora, al mirar atrás, todo me parece tan falso. Historia 31. Hace como 15 años, la mamá de un amigo se volvió a casar. Ella llevaba un buen tiempo saliendo con un tipo antes de que se comprometieran, y todos pensaban que él era súper buena onda. Aunque, siendo sinceros, parecía que lo era demasiado, ¿no? De hecho, ni siquiera compartieron la misma cama la noche de bodas, y ella le contó a mi mamá que desde ese mismo día supo que algo no iba bien con ese matrimonio. Resulta que él solo quería aprovecharse de su dinero. La presionaba para que vendiera su casa que valía mucho más que la suya y juntaran ese dinero con la venta de la suya para repartirlo todo a partes iguales. Ella tenía 2 hijos y él solo 1. Ella quería que los niños recibieran la herencia justa, pero él no estaba dispuesto a eso. Ella, con toda la razón, no se dejó y defendió lo suyo. Pero la relación se fue deteriorando rapidísimo y al final esa boda fue una completa mentira. Historia 32. Conocí a una buena amiga y compañera de trabajo durante años. Acababan de regresar de su luna de miel. Se habían mudado a su nueva casa, y en menos de 3 meses ella le fue infiel con un amigo en común que también estaba casado. Desde entonces no he vuelto a tener ningún contacto con ella. Lo más triste de todo es que el esposo dependía totalmente de ella para ir a trabajar, porque sufría de epilepsia severa y esta situación le cambió la vida por completo. Historia 33. Menos de 12 horas antes de la boda. En la mañana, el novio se resbaló al salir de la ducha y quiso cancelar todo poniendo como excusa una lesión invisible. Pero era evidente que solo estaba buscando una salida fácil, y ni sus amigos ni su familia se lo creyeron. Así que la pareja terminó casándose igual. Antes de que siquiera llegara la medianoche, ya se oían conversaciones entre borrachos sobre cancelar la boda. No tengo claro en qué momento exacto tomaron la decisión. Pero hubo lágrimas, berrinches y la pareja infeliz se encerró tras puertas cerradas. Para la mañana siguiente, todos se habían ido rápidamente. Historia 34. La tercera boda de mi hermano terminó en desastre. Primero, escuchamos que la relación estaba por caerse a pedazos. Luego, un mes después, mi hermano llamó a una reunión familiar pequeña para anunciar que se divorciaban. Otras, si el divorcio ya era un hecho. ¿Y qué pasó? Su ahora ex esposa tuvo esta idea extraña de mudarse a la ciudad más grande de nuestro estado, donde vive su hija mayor. Planeaba vivir con ella y su novio, salir de fiesta con ellos como si tuviera 20 años menos, mientras empezaba a salir con un chico con el que había empezado a chatear. Todo esto dejando a mi hermano pagando todas sus cuentas, pero la realidad fue muy distinta. El novio de la hija mayor no quiso que su mamá viviera con ellos, así que ella terminó mudándose con su otra hija, que también vive en esa ciudad. El chico con quien la ex de mi hermano estaba platicando la dejó por todo el drama que se armó. El juez dictaminó que mi hermano no tenía que hacerse cargo de ninguna de las cuentas que no fueran suyas y hasta le explicó cómo cortar de raíz cualquier lazo económico con su ex. Para colmo, ella ahora tiene que manejar 2 horas de ida y 2 de vuelta entre nuestro pequeño pueblo y la ciudad donde vive. Desde entonces ha estado tratando de meterse en los mensajes directos de mi hermano, pero él le ha dejado claro que no quiere saber nada. En resumen, se divorciaron en menos de 2 meses porque ella pensó que iba a vivir una vida loca. Pero las cosas no funcionaron ni de que como ella esperaba. Historia 35. Trabajaba en una escuela de inglés cuando conocí a una mujer que había llegado como novia por correspondencia. Estaba llena de esperanza porque finalmente se había unido en tras alguien que parecía un buen hombre. Sin embargo, pronto descubrí que su esposo era un líder destacado de una pandilla en el barrio, y que ambos pertenecían a la comunidad china. Apenas 2 días después de formalizar su unión en el registro civil, un capo de esa misma comunidad apareció en la escuela para hablar con ella. Le reveló que su esposo había dejado embarazada a una joven muy inocente y que, a partir de ese momento ella no volvería a verlo. Más adelante se supo que él huyó, pues se rumoraba que había recibido un destino fatal.
Con el paso del tiempo, ella logró rehacer su vida y años después contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con alguien que realmente merecía su confianza y cariño. Historia 36. Mi mejor amigo. No llevaba más de 6 meses la situación. Ellos habían estado saliendo por varios años. Se conocieron en la escuela de gastronomía y se casaron justo después de graduarse, cuando ya trabajaban en sus áreas. Él como gerente de un restaurante y ella como panadera. Luego, a él le ofrecieron un trabajo en el otro extremo del estado, así que se mudaron a un pequeño pueblo rural. Ahí ella encontró que el único lugar donde podía trabajar como panadera era en un Walmart. Vivieron así por unos meses, hasta que ella le dijo que quería divorciarse porque se había enamorado de un chico que trabajaba en el área de inventario de ese Walmart. Historia 37. Eran jóvenes y muy religiosos, además de que ambos venían de familias adineradas. Se casaron a los 19 y 18 años, siguiendo las recomendaciones de sus padres. Una semana después de la boda, durante la luna de miel, fue la primera vez que la novia probó alcohol. En algún momento de ese viaje, ella simplemente confesó que no se sentía preparada para ser esposa, y llamó a sus padres, quienes la hicieron regresar a casa al día siguiente. A las 2 semanas, el matrimonio fue anulado. Historia 38. Hace un mes volvieron a estar juntos después de 18 años. Se casaron y apenas un mes después, el mercado inmobiliario se desplomó y él perdió su empleo como gerente de construcción de viviendas nuevas. Ella perdió la cabeza, le entregó los papeles de divorcio a los 2 días y él firmó. Ella regresó a la casa de sus padres. Pasaron cerca de un año con idas y venidas, pero finalmente se volvieron a casar y ahora tienen 6 hijos. Historia 39. Apenas una semana después de que una compañera del trabajo regresara de su luna de miel, pidió el divorcio y se mudó. Ella y su esposo habían estado juntos desde la secundaria. Más de 10 años, y hasta tenían una casa que estaban renovando justo antes de la boda. La ceremonia fue un poco caótica. El micrófono no funcionó bien y no pudimos escuchar los votos. Y la madre de la novia le entregó al DJ el CD equivocado para la entrada, lo cual sospecho que fue una especie de sabotaje extraño, pero aún así, ellos parecían felices. Historia 40. Sin darme cuenta, terminé una relación poco después de que se casaran. Resulta que una compañera de trabajo me confesó que llevaba años enamorada de mí, pero nunca se animó a invitarme a salir. Esto pasó en una época en la que yo estaba saliendo con varias mujeres de la oficina muy a la vista de todos. Ella decía que no se sentía lo suficientemente bonita. Estaba soltera, nunca había tenido una relación seria, nada, ni anillo ni nada que indicara compromiso. Un día me preguntó si me gustaría pasar la noche con ella. Me gustó lo directa que fue, así que acepté. La verdad es que tuvimos una conexión increíble. Nos quedamos hasta tarde, como 2 o 3 veces esa noche. Pero cuando llegó tarde no la pude convencer de quedarse. 2 días después, la veo en la oficina hecha un desastre, llorando a todo volumen. Quise preguntarle qué pasaba, pero ya estaba rodeada de compañeros consolándola. Más tarde supe que se había casado justo al día siguiente de nuestro encuentro. Luego de la boda, le contó todo a su esposo y le dejó claro que yo no tenía idea de que estaba comprometida, y muchísimo menos que iba a casarse tan rápido. No le había contado a nadie en el trabajo. Él, ese mismo día o al siguiente, pidió la anulación del matrimonio. Me enteré de toda la historia semanas después, cuando alguien con quien ella había hablado me la contó. Lo raro es que después de todo eso, en la oficina no hubo ningún momento incómodo, como si nada hubiera pasado. Y hasta aquí la historia de hoy. Gracias de corazón por quedarte a escucharla hasta el final. Ahora la curiosidad la tengo yo. ¿Alguna vez te ha pasado algo remotamente parecido? Baja a los comentarios y comparte tu anécdota. Me encanta leer sus historias. De paso, un like siempre ayuda y si eres nuevo, suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo hilo. Cuídate mucho.